Les cuento a todos, Romy. Romy es una gran profesional de nuestra ciudad, la conocemos y hace mucho está trabajando. Ella es nacida en Argentina, además de ser licenciada en kinesiología, es profesora de educación física, es máster en actividad física y salud de la Universidad de La Coruña, es especialista en deporte, es kinesióloga del equipo argentino de atletismo, de la selección masculina de beach volley y del Comité Olímpico Argentino. Es decana del Espacio de Deportes de Ciencias de Ejercicio de la Universidad de Gran Rosario, directora del Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas para Atletas de Alto Rendimiento de la provincia de Santa Fe y es docente también titular de la Universidad de Gran Rosario. Así que, Romy, hoy nos vas a hablar de por qué fracasa la vuelta al campo de los pacientes operados de ligamento cruzado anterior. Hoy tenemos un tema recurrente y muy, muy bueno que está muy en boga hoy en día, así que por favor, Romy, cuando quieras empezar a presentar. Le dije que quería hacer algún análisis crítico de cómo es la vuelta al campo sobre la mirada más de la biomecánica y en qué cosas nos falta desarrollar o abordar el retorno al deporte de las lesiones ligamento cruzado anterior para que en este trabajo transdisciplinario podamos sacar mucho más provecho de las acciones o las actividades que cada uno de los profesionales pueda aportar a este largo proceso de recuperación que inicia con la lesión y la decisión quirúrgica o no quirúrgica, pero en general en el deporte de alto rendimiento termina siendo una decisión quirúrgica, y el proceso que lleva muchos meses, cuando no es más de un año, de readaptación y recuperación, para que ese deportista pueda volver al mismo nivel. Vamos a hablar de algunas cuestiones que son de la teoría, de la evidencia científica y muchas cosas que voy a aportar desde mi experiencia, porque hace desde el año 2007 que me dedico casi exclusivamente a trabajar en el ámbito de la rehabilitación con los pacientes en lo que es la vuelta al campo. Imagínense, del 2007 ahora hemos evolucionado en muchísimos aspectos de control motor, de testeos de fuerza, testeos de propiocepción, para abordar de manera más integral al retorno al deporte de nuestros pacientes operados de ligamento cruzado. ¿Por qué le pongo la palabra fracaso? Que es una palabra bastante fuerte hablar de fracaso, porque hay todavía grandes incógnitas que nosotros no podemos dar respuesta, ¿sí? Fundamentalmente al por qué no todos los deportistas vuelven al mismo nivel que antes de la cirugía, ¿sí? Hay tasas de retorno que vamos a ir viendo, en las cuales los deportistas vuelven al mismo nivel, pero tal vez porque ese deporte no tiene grandes demandas a la estabilidad de la rodilla. Y hablo, por ejemplo, de un jugador de golf que puede o no operarse y no tener una demanda sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, o en un corredor de fondo en donde tal vez no haya un pivot, cambio de dirección, o un salto que le genere grandes demandas articulares. Entonces, algunas de las tasas de retorno son más altas porque la demanda deportiva no es tan grande para esa articulación, y en otros donde la demanda es realmente alta, los deportes de nivel 1, que se los denominan así porque tienen saltos, pivot, cambio de dirección y gestos que no los puede anticipar el deportista porque depende de su rival o su contrario, ¿sí? Y así todo, cuando vuelven al mismo nivel deportivo, hay una tasa de relesión bastante alta, y creo que acá la discusión también va a estar en el tipo de abordaje que hacemos o sobre qué puntos tomamos en cuenta como criterio para el retorno al deporte. Que dice un poco la historia sobre la vuelta al campo o al mismo nivel deportivo. En los años 70, la lesión de ligamento cruzado era la causa más común de ex atleta, ¿sí? El deportista que se lesionaba el ligamento cruzado no volvía. Y esto tenía que ver un poco con los tipos de cirugía y abordaje quirúrgico,
la participación de los fisioterapeutas en su rehabilitación, o cuál eran las herramientas que se contaban en ese momento para poder abordar de manera correcta al deportista. De los años 70 ahora han evolucionado muchísimo las técnicas quirúrgicas, sobre todo la artroscopía. La artroscopía fue, creo que, clave en el manejo quirúrgico de la lesión de los pacientes y cómo el fisioterapeuta se pudo pegar al equipo de médicos para abordar al paciente desde el momento 1 en toda su rehabilitación y cómo además hoy surge la figura del readaptador para trabajar distintos aspectos de su condición física y de la transición al retorno al campo de juego para que este deportista pueda volver de manera más segura. Así todo, la tasa de vuelta al deporte sigue siendo baja, aproximadamente entre un 50 y un 60%, dependiendo de las revisiones bibliográficas y demás. Y uno podría pensar que esto va de la mano de recursos más económicos, de acceso a equipos terapéuticos de altísimo nivel, como puede ser en la NBA, en donde hay algunas de las evidencias que demuestran que así todo, estando en el máximo nivel de competencia de ultraprofesionales con acceso a los mejores equipos de salud, desde cirugía y rehabilitación, el regreso al deporte no es el 100% y ronda en aproximadamente un 78%. Acá hay profesionales que trabajan en el básquet, en nuestra selección, y también después podremos charlar un poquito sobre esto. Entonces, con la historia, con el tiempo, han mejorado las tasas de vuelta al campo, pero todavía nos falta algo, hay algo que no estamos abordando y por lo tanto muchos no vuelven y los que vuelven tienen altas chances de lesionarse. Bien, hoy actualmente, ¿cómo está esta situación? Aparentemente, poder volver al deporte de una exigencia alta de nivel 1 durante el primer año después de la cirugía depende mucho de la edad como un factor condicionante. En aquellos que son más jóvenes, de menos de 25 años, la tasa de retorno al deporte de saltos, pivot, cambio de dirección o situaciones inesperadas, como puede ser en el básquet, en el fútbol, en el hockey y en el rugby, está en un 48%. Entre los 26 y 35 años, esto empieza a bajar un poco, y mayores de 36 años, la tasa de retorno es menor. Por lo cual, la edad juega un papel importante en el retorno al deporte y en la capacidad de readaptación que va a tener ese deportista a la demanda de una rodilla que va a tener menos capacidad de control. Sin embargo, aparecen algunos estudios que dicen, en lugar de mirar de la lesión al año, ¿cuántos volvieron? Si vemos un poquito más adelante, si nos tiramos 2 años más, ¿cuántos vuelven? Entonces, analizan que la tasa de retorno al deporte dentro del primer año es del 31%, pero si le damos más tiempo o los revisamos más tiempo, hasta 2 años, vuelven más. Y esto tiene un dato importante, que vamos a ver más adelante, que no es mejor volver más rápido. Tal vez la exigencia de volver más rápido esté, o sea, una exigencia más de la demanda del club, de la demanda del equipo, de la demanda de un sponsor, que la necesidad real de esperar más tiempo para garantizar que puedan volver más y que además esa vuelta sea más segura. ¿Qué pasa con los adolescentes y cuántos se vuelven a lesionar? Casi un 30% de los adolescentes se vuelven a lesionar, la misma pierna o la pierna contralateral. Y el riesgo es 15 veces más si vuelven antes del año que si vuelven dentro de los 2 años, donde el riesgo es de 6 veces más comparado con un grupo control. Entonces, podemos empezar a pensar que no hay una cuestión de tiempo lineal donde yo pueda ver que este deportista en 9 meses o 6 meses, como hasta no hace mucho los equipos médicos recomendaban, en 6 meses volvés o en 9 meses volvés.
sino que hay que estirar todo lo que se pueda hasta los 2 años el retorno deportivo para bajar el riesgo de relesión y garantizar que ese deportista vuelva al nivel inicial de su competencia. ¿Qué pasa con los adultos? En adultos jóvenes, decíamos que el retorno cambiaba o la tasa de retorno era más baja a medida que ese deportista iba creciendo en años, pero aquellos que vuelven, entre un 25 y un 30% se vuelve a lesionar. Entonces, hablar de fracaso tiene que ver con esto, ¿sí? Con qué es lo que no estamos viendo o lo que no estamos haciendo para que los deportistas puedan volver al mismo nivel y además cuando vuelvan no se vuelvan, no tengan una segunda lesión. Hemos trabajado y hemos visto deportistas que tienen no solamente 2 lesiones, sino 3 lesiones, y vuelven a tener otro proceso quirúrgico y difícilmente podamos garantizar que vuelvan a ese deporte o difícilmente podamos garantizar que tengan una salud articular para sus actividades de la vida diaria o para mantener niveles de salud a través del deporte, no buscando rendimiento, sino buscando mantener su salud. Cuando pensábamos hace tiempo, según la teoría de Panjabi y los sistemas de estabilización de las articulaciones, se hablaba de un subsistema pasivo vinculado con ligamentos, meniscos, cápsula, tendones, en donde esa actividad pasiva tenía un rol prácticamente muy bajo en lo que es la información o la función propioceptiva. Un tendón, un ligamento, la cápsula, no son pasivos, son sistemas que van a dar muchísima información propioceptiva. De hecho, el ligamento cruzado anterior no tiene una única función que es la de darle una estabilidad pasiva, se tensa y frena la traslación anterior de la tibia. La información propioceptiva, la cantidad de datos que le da el sistema nervioso de la posición de esa articulación es tremendamente activo, está todo el tiempo enviando la información al subsistema neural. Estas 3 patas de la mesa de que hablaba Panjabi sobre el subsistema activo, que serían los músculos, y el neural o el control motor, si solamente yo pienso que la restauración de una cirugía, de una lesión del ligamento cruzado anterior pasa por el acto quirúrgico de sacar eso que se rompió y poner un tendón en su lugar para que frene la traslación anterior de la tibia, estamos muy lejos de poder tener un abordaje integral para bajar la tasa de relesión o aumentar la tasa de retorno al deporte. Y esto muchas veces es la mirada del médico, del cirujano, en donde testea en reposo absoluto la rodilla, ve si hay traslación tibial anterior o no, y dice, pibe, esto está perfecto, dale para adelante, que ya estás para volver. ¿Cuánto nos falta de eso a pensar en el control motor, en el aprendizaje de una nueva actividad alrededor de la rodilla que permita una estabilidad? Si lo pienso desde el lado del músculo, como muchas veces también se evalúa o se testean los criterios para la vuelta-retorno de la competencia o el entrenamiento, pienso que un sujeto en una máquina de isocinesia que tiene un adecuado balance entre cuádriceps e isquio está garantizada su vuelta. Y la parte neural y el control motor, y qué pasa con esa lesión, y qué pasa con la aferencia propioceptiva de un ligamento que se rompió y que ahora hay un tendón y que lleva un tiempo volver a tener función del ligamento. Todo este ámbito que pasa a ser como una especie de nebulosa, hoy la ciencia está mucho más metida en la parte neural y no tanto porque ya han avanzado en las cuestiones pasivas y del subsistema activo para darle estabilidad, darle más control, y sin embargo nos falta
un abordaje mayor o superador. ¿Qué es el proceso de ligamentización? Es ese tendón que pasa a cumplir una función de ligamento y que tiene que integrarse. Por un lado, histológicamente, empezar a tener modificaciones similares al ligamento nativo, y por otro lado, empezar a generar nuevas redes de aferencia al sistema nervioso central para que pueda informar sobre qué es lo que está sucediendo en una articulación que está en movimiento de alta velocidad, donde tiene que frenar, cambiar de dirección o frenar y saltar. Dependiendo del tipo de injerto, el proceso de ligamentización puede ser más o menos largo, pero aquellos pacientes que están operados de hueso, tendón, hueso, el proceso de ligamentización parece ser más rápido y puede estar entre 6 y 12 meses, y en los pacientes que han tenido un injerto de semitendinoso recto interno, se puede demorar hasta 24 meses. Coincide, en este caso, con que la tasa de retorno al deporte entre el año y los 2 años es más alta. ¿Por qué? Porque este proceso de ligamentización va a integrar al control motor para que nuestro sistema nervioso pueda tener mejores aferencias y dar mejores respuestas para el control articular. ¿Qué pasa con el subsistema activo? La fuerza, la capacidad del músculo de generar fuerza. Dependiendo también del tipo de injerto, vamos a tener déficit de la zona dadora. Si es hueso, tendón, hueso, el déficit de activación y de fuerza va a estar en el cuádriceps, y si es de semitendinoso recto interno, el déficit de activación y de fuerza va a estar en los isquios. ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse tanto la fuerza como la activación, que no es lo mismo? Muchas veces tienen fuerza el músculo de manera aislada, controlada, en un test, en una isocinesia, en un test de una RM, pero la activación, el tiempo, en el momento que se tiene que activar, puede ser que sea más lento, y ahí volvemos a exponer a lesión al deportista. Ambas tardan aproximadamente 24 meses. Otra vez, 2 años necesita nuestro cuerpo para integrar no solamente el neoinjerto, sino en recuperar las funciones habituales o normales para nuestro sistema nervioso. ¿Cuál es el problema de sostener una debilidad muscular o un déficit de activación? Es que va a haber un rendimiento funcional disminuido y van a tener estos deportistas peores estrategias de aterrizaje o de cambios de dirección, toda la parte excéntrica de frenado del cuerpo para el cambio de dirección o para amortiguar un salto, que aumenta el riesgo de una segunda lesión del ligamento cruzado anterior. ¿De qué depende el retorno? De muchos factores, ¿sí? Entre ellos el quirúrgico. Y acá es donde tenemos que ver si operamos o no operamos. Y esta decisión de operar o no tiene que poder ser tomada por un equipo. No solamente es la cuestión quirúrgica, sino que hay que contemplar las demandas del deporte, si es necesario la cirugía o no, intentar la readaptación convencional, no sería convencional, no quirúrgica, trabajar con fisio, trabajar con el readaptador para probar si por otras vías puede lograr la estabilización de esta rodilla. Y en esto de operar o no operar, a veces juegan otros factores, que puede ser el económico, el laboral, el deportista. Yo trabajo con deportistas que son profesionales, pero que económicamente no tienen un soporte para a veces poder someterse a una cirugía. Esto parece muy loco, pero es así. Deportista que se lesiona puede perder una beca, y con esa beca venía un seguro de salud, y ahora se encuentra que no tiene ese seguro de salud y no se puede operar. O muchas personas que se lesionan y por una cuestión de trabajo, porque no le dan los días o por lo que fuera, no se operan. ¿Qué se ha encontrado que se viene estudiando cada vez más? Algunos casos
pocos, de regeneración espontánea. Este es un estudio del grupo de médicos del Sanatorio Mapasi, aquí de Rosario, que por distintos motivos diagnosticaron a deportistas o a personas que han tenido un accidente laboral con lesión del ligamento cruzado anterior, por alguna razón no se operan, vuelven al año, o a los 2 años, como están viendo aquí, y se encuentran con que ese ligamento cruzado anterior se regeneró. Entonces, acá vemos un caso de una jugadora de rugby de 16 años, que en el 2011 tenía completamente roto el ligamento cruzado anterior y que para el 2015 ya lo había regenerado. Esto abre una ventana importantísima para pensar que no todos van a ir a cirugía, que puede ser alguna decisión de un equipo, y que habría alguna esperanza y alguna posibilidad de que en algunos casos, por la edad y por que la lesión tal vez no es completa, es una lesión parcial, donde hay capacidad de regenerar, podría llegar a regenerarse el ligamento sin cirugía. Sabemos del trastorno que es la cirugía para el trauma que genera la cirugía en toda la articulación de la rodilla, en los músculos que lo rodean y en nuestro sistema nervioso. Podríamos pensar en que hay alguna alternativa no quirúrgica, dependerá de la demanda del deporte, de las exigencias de ese deporte y de la urgencia para volver o no, pero esto nos da la posibilidad de pensar lo que antes no, que el ligamento se puede regenerar. ¿Cómo aborda el médico, el fisio, el preparador físico al paciente operado? ¿Sí? Al médico, que le interesa mucho más lo pasivo de su acto quirúrgico, el ligamento, va a indagar o buscar sobre que no haya dolor, que no haya inflamación, que el injerto sea estable en la traslación anterior de la tibia o en alguna maniobra de pivot shift, que tenga una buena movilidad articular, y en muchos casos se utilizan cuestionarios autoinformados para ver qué puede y qué no puede hacer ese deportista. Esto es una propuesta muy americana de tratar de tocar poco al paciente y a través de un cuestionario preguntarle si puede caminar, subir una escalera, bajar la escalera, correr, hacer sentadillas, en lugar de ver qué es lo que está haciendo o probar un ejercicio. Los fisios nos encargamos de la movilidad funcional, la fuerza, la estabilidad, ver los patrones funcionales, cómo está de simetría, de propiocepción. Y el preparador físico, cuando es dado de alta para volver a la competencia, trabaja distintas cualidades físicas, minimiza los factores de riesgo de lesión y hace toda la transición entre el entrenamiento y la competencia. Acá, la figura del readaptador, que está mucho más presente en España que en Argentina, trabaja de manera transversal en las distintas etapas del proceso de rehabilitación para mantener, para continuar con programas de entrenamiento que no interfieran en la reparación de esa lesión y sí puedan sostener cualidades físicas del deportista de acuerdo a la demanda o la exigencia de su deporte. ¿Qué criterios se toman para determinar la vuelta al campo? ¿En qué momento el deportista está en condiciones de volver al campo? Esta revisión es bastante interesante porque tiene una línea de tiempo en donde durante muchos años la única indicación para retorno al deporte era el tiempo. Pibe, ya llevas 9 meses, nena, vos ya llevas 8, ya estás en condiciones de volver. Listo. El tiempo era el único indicador. Hoy hay distintos dominios para determinar, o criterios que se utilizan para determinar el retorno al deporte. Entre ellos están el tiempo, la fuerza, test de saltos, exámenes clínicos, informe del paciente y criterios basados en el rendimiento. Sin embargo, actualmente, en esta revisión, el 42% de los estudios que pasaron los criterios de inclusión utiliza el tiempo como único
factor o como único criterio para determinar la vuelta al campo, y en mucho menor porcentaje incorporan uno o dos de los siguientes criterios. Esto también puede explicar por qué fracasamos, ¿no? Porque el tiempo por sí solo no nos da la reparación de todo un complejo articular, muscular, propioceptivo, de información del sistema nervioso central que hay que reparar. No es el tiempo, esto no es una herida en la piel que con el tiempo se cura. Esto requiere un abordaje mucho más profundo que determinar tiempo o fuerza como únicos criterios para el retorno al deporte. No hace mucho, hace 2 años, el Comité Olímpico Internacional sacó una serie de recomendaciones para la vuelta al deporte en niños y adolescentes con lesión de ligamento cruzado. Y entre todos los criterios más cuantitativos que cualitativos, sugiere, entre otras cosas, estar mentalmente listo para volver al deporte. Habría que ver a qué hace referencia con estar mentalmente listo para volver al deporte. Leyendo un poquito más sobre los aspectos psicológicos vinculados con la lesión del ligamento cruzado anterior, encontramos algunos trabajos que investigan sobre este dato de lo que es mentalmente listo, y nos dan como conclusiones que la mala preparación psicológica puede existir incluso cuando se resuelven todos los déficits de las capacidades físicas. ¿Qué sería esto? Testeo la fuerza, está bien. Testeo la propiocepción, está bien. Hago con una maniobra, ver si hay cajón anterior, pivot shift, o lo mido con un artrómetro, está bien. Sin embargo, para el deportista, esto le significa un miedo o un temor. ¿Cuál es el problema de que el deportista tenga miedo o temor a una nueva lesión? Es que va a tener menos confianza, y que al tener menos confianza, muchas de las tareas o el desempeño físico se va a ver alterado o modificado. ¿Cómo lo podemos observar o ver? El deportista que realiza aterrizajes más rígidos en el plano sagital, es decir, que no amortigua con suficiente flexión de rodilla la caída de un salto, o hay más aumento del movimiento en el plano frontal, que significa el valgo de rodilla. Las dos cosas que predisponen a la lesión. Caer de un salto o un frenado con cambio de dirección con la rodilla cercana a la extensión y el valgo de rodilla. La combinación de ambas es donde se expone al ligamento nuevo, al injerto, ¿sí? El miedo genera una alteración en estos patrones, haciendo que el salto sea más rígido, y si el salto es más rígido, o el aterrizaje del salto, perdón, es más rígido, o el frenado y el cambio de dirección es más rígido, predispone a una segunda lesión. Acá habrá que ver, hay psicólogos en este grupo, si esto es una cuestión psicológica o es una cuestión más desde la neurofisiología, donde se perdió esta conexión y el paciente no siente o no sabe qué es lo que sucede en esa rodilla. No invalida en absoluto esto, pero es bueno primero que aparezca el factor psicológico como criterio, y segundo que lo podamos empezar a abordar. Criterios cualitativos y cuantitativos. Generalmente tomamos una serie de test, una batería de test para indagar aspectos desde lo pasivo, desde lo activo, según Panjabi, y desde el control motor. Algunos aspectos nos van a decir sobre cómo se mueve el deportista o la deportista, y otros aspectos nos van a decir cuánto se mueve, ¿sí? O qué simetría hay con la pierna no operada. Entonces, todos los que vemos acá son aspectos cuantitativos. Entre ellos está la estabilización lumbopélvica como
eje y núcleo central, que nos pueden dar datos sobre la relación en extensores y flexores, esto más de la batería de test de McGill, la relación entre inclinadores derecho e izquierdo. El tema es que esto no tiene ni sensibilidad ni especificidad para garantizar la vuelta al deporte de manera segura, pero sí es un indicador de que el control central puede estar garantizado. Los test de salto. Nogles tiene una batería de test que es el salto simple, el triple, el crossover y 6 metros por tiempo. Esos test que nos van a dar un dato numérico, tienen algunas limitaciones, principalmente porque cuando nosotros podemos poner a saltar a un deportista, tal vez pasaron 5 o 6 meses. En esos 5 o 6 meses, el deportista bajó su nivel de rendimiento. Entonces, queremos comparar la pierna sana con la operada. ¿Qué fiabilidad tiene la pierna sana después de 6 meses de no haber entrenado lo suficiente? Y por otro lado, si la pierna hábil es la operada o la pierna no hábil es la operada, la otra, la que está en teoría sana, nos puede dar un dato que tampoco es el parámetro para determinar ni un índice de simetría, ni conocer si está en una situación de riesgo o de seguridad. Estas limitaciones que tienen los test nos obliga a pensar una situación. Podemos testear antes de la cirugía para tener un parámetro de cuál es la fuerza, o en este caso, cuál es la fuerza aplicada a un salto, que lo podemos medir en centímetros, para tener ese parámetro de control y que después de los 6 meses, que a lo mejor lo vamos a poner a saltar a un sujeto, podamos tener un dato para ver cuál es su nivel en relación al nivel antes de la cirugía y poder tener una simetría más clara en relación a la fuerza aplicada en este caso para saltar y para poder controlar ese frenado del salto en relación a la operada y la no operada. 30 minutos, Romy. 30 minutos, perfecto. Los test de salto tienen ciertas limitaciones y tienen un dato que es cuantitativo. Ahora, si el sujeto cayó con la rodilla en valgo o cayó con la rodilla cercana a la extensión, no nos van a dar esos datos. Lo mismo pasa con la flexión del tobillo, más dorsiflexión nos permite a nosotros tener más flexión de la rodilla y poder amortiguar mejor. El E-Balance Test nos va a dar simetrías que son numéricas, pero no nos va a decir cómo se está moviendo ese sujeto. Lo mismo que la isocinesia. La isocinesia nos va a dar datos sobre una velocidad determinada y control agonista-antagonista que no tiene demasiado valor porque el máximo control que necesitamos en la rodilla no es de la traslación anterior, sino es la parte rotacional que la cirugía todavía no puede controlar. Sin embargo, hay otros test que son cualitativos, que nos van a dar más ideas sobre el control motor, como es el LES. El LES es un salto, el sujeto salta desde un banco hacia adelante, toca el piso y va a ser una especie de drop jump, en donde vemos estrategias de aterrizaje, qué pasa con el valgo, cuánta flexión de rodilla y demás. La sentadilla una pierna, el tack jump, el FMS, que no es sensible para lesión del ligamento cruzado anterior, pero sí para patrones que pueden estar alterados para garantizar un retorno más seguro. Todos estos, sobre todo el drop jump, tiene una excelente sensibilidad de 0,92 y una muy buena especificidad de 0,88. ¿Para qué? Para predecir una segunda lesión. ¿Qué nos faltaría abordar? Voy a acelerar un poquito. Justamente me parece que hemos avanzado muchísimo en la cuestión de la cirugía, se ha avanzado muchísimo en los aspectos más biomecánicos de la adaptación, pero todavía nos falta abordar la parte neurofisiológica, ¿sí? Se conoce hoy que el deportista, a través de valoración con resonancia magnética funcional, comienza a utilizar
áreas visuales para, como un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque esa desorientación que va a sentir sobre una rodilla que no tiene un buen control, lo va a tratar de compensar con, o pidiéndole ayuda a la vista para dar mayor estabilidad. Integrar dentro de la rehabilitación distintas estrategias de control, de planificación motriz, del procesamiento visual, de la capacidad de respuesta anticipatoria al control motor, pueden ser que sean las vías para empezar a aumentar la tasa de retorno y disminuir el riesgo de relesión. Hay muchos estudios nuevos sobre realidad virtual, realidad aumentada y gamificación, en donde nosotros podemos engañar al cerebro con sumergir al deportista en un entorno donde habitualmente, o en el contexto o en el entorno donde habitualmente entrena o juega o compite, para que podamos sostener una mejor percepción y motivación y adherencia al tratamiento, que puede llegar a durar más de un año en estos casos. Incluso podemos ver, repetir y reforzar distintos mecanismos, acciones de juego o de entrenamiento utilizando la realidad virtual o la realidad aumentada. Para ir cerrando, el enfoque tradicional del retorno al deporte, que es basado en el tiempo, que está muy centralizado en la rodilla, en donde la decisión del retorno al deporte o la competencia se da solamente al final de la rehabilitación y no es parte de un proceso, o donde solamente se ve una parte, necesitamos ampliar los criterios para poder determinar la vuelta al campo, pensar en el espectro sensorio-motriz, que la readaptación tiene gran parte de distintos segmentos que hay que considerar, la cadera, el tronco, el tobillo, y donde toda esta integración del retorno al deporte es un continuo y la decisión debe ser compartida con un equipo, el equipo de este deportista, que va a ser el abordaje final. Bueno, muchísimas gracias.